el trabajo con el señor Sepúlveda era altamente especializado, el que usted compartía con él. Él era un especialista del nivel suyo, más alto, más abajo, en temas de estructuración financiera. Bueno, por el nivel de experiencia del señor Sepúlveda, él tenía un conocimiento bastante superior al que tenía yo en esa época. El trabajo era muy detallado, había que ir, por ejemplo, a los modelos financieros o modelos matemáticos que se desarrollan en plataformas tipo Excel o similares, donde se hace proyecciones de flujos económicos de los proyectos. Entonces el trabajo involucraba una evaluación muy minuciosa de estos modelos, son modelos matemáticos extensos que toman mucho tiempo desarrollar, que requieren un cuidado muy especial, digamos con diferentes módulos que evalúan los flujos de caja, la proyección de balance, la proyección de apalancamiento, algo que vigilan mucho siempre las clasificadoras de riesgo, que era algo que me acuerdo que había que verificar mucho, era los niveles de cobertura de capacidad de pago, ¿no? Es decir, si yo me financiaba y eso daba una cuota anual de 100, no podía ser que el modelo financiero nos diera una capacidad de pago solo de 100, tenía que ser superior a eso para poder garantizar que había una cobertura necesaria para obtener la clasificación de riesgo, número 1, y número 2, para saber que el proyecto iba a tener la caja para pagar. Entonces, ese era un análisis muy detallado. También había que revisar muy detalladamente, palabra por palabra, todos los contratos del financiamiento, contratos de crédito, contratos de garantía. Algunas veces estos eran contratos en inglés de ley de Nueva York, que es donde se suele desarrollar los contratos de financiamiento. Ese es el tipo de conocimiento que el señor Sepúlveda manejaba extensamente y con un conocimiento muy amplio y digamos, yo más bien aprendí bastante en ese tipo de transacciones. Él tenía un manejo ya extenso de esto porque tenía una experiencia acumulada de muchos años antes del momento en que estamos hablando, ¿no? Con esa experiencia que usted detalla en extenso, ¿calculaban la rentabilidad de los proyectos? Por ejemplo, ¿calcularon la rentabilidad de Olmos? Como mencioné hace algunos minutos, ¿no? Para hacer la evaluación económica de estos proyectos, uno tiene que asumir un determinado retorno sobre el capital para el inversionista. Entonces, a nivel de la concesionaria, ese ejercicio se hacía, por supuesto. ¿Y cuál es la rentabilidad de Olmos? Justamente, como yo le comento, digamos, la rentabilidad específica de Olmos, yo no me acuerdo en este minuto, pero es una regla general que aplica siempre. Para que un concesionario sea competitivo y pueda adjudicarse estos proyectos, tiene que ir con costos de capital bajos, porque si no, evidentemente se hace muy caro. Entonces, en Perú, en los años en los que estamos hablando, las tasas de retorno pues fluctuaban hasta un 10% sobre el capital, digamos, ¿no? Eso como concesionaria. Ahora, yo no tengo idea cuál sería el retorno como constructor, eso es otro tema en el que yo jamás tuve nada que ver y que quizá, digamos, habría que preguntarle a la gente que manejaba la obra. ¿A quién o a quiénes le hicieron entrega del acuerdo de asesoría en la fecha de la firma del contrato? ¿Usted firma y a quién se lo entrega? Yo firmé y un mensajero debe haberlo llevado a la concesionaria Trasvase Olmos para cruzar firmas, como le comento, así era como funcionaba, ¿no? El acuerdo de asesoría hace referencia a una propuesta de trabajo que formó parte de ese documento. Sí. ¿Quién la elaboró? Fue una propuesta que se elaboró en el banco, yo creo que el señor Sepúlveda tuvo también alguna participación en eso. Debe haber seguramente en los archivos del Banco de Crédito copia de las presentaciones de PowerPoint, que era como se hacía esto, o algún otro documento, ¿no? Señora Presidenta, perdone, sí. ¿le podría pedir otro pequeño receso, por favor? Sí, claro. Suspendemos Gracias. brevemente la Muchas sesión. gracias.
Sotica María Quello Barrantes, coordinadora de Distrito San Miguel, provincia de San Román. Inicio sasa hukli mana nukaikuta amparawan kuchhinaka puripis huk hospital dapis may purips mana atikunch hukli mana kahtin nukaikupa. Nukaikuta yanapawan ko a veces rondero kainiko perike parapi chakinta poriko y maiman onkoineo kapoiko y chay perike facilidad ta kowanko hospital waikona pa su medicina ta pues adquiriko rek chay la banca. Kunan kari que más tranquilo nya kai ko mananya wakai kuchu mananya nyaki kuchu mana sigur kancho ne to kayas hospital pa si internet ko kung hermano kon hina kari cubrin chaita sis mana cubre ko pa nguch huk tu talla manta hinoka seguro chaita cubrin y chay man tranquilo kakapoy ko kunaman kay no y cosis ka y garancias ka kay. Todo tipo de sanción a un ciudadano o a una organización tiene que estar claramente previsto en una ley. ¿Observado en sus archivos? No, señora presidenta. La documentación de las transacciones son propiedad del banco. Eso se maneja con una confidencialidad bastante estricta. Yo no tengo una copia y no tenía costumbre, no era permitido que nosotros guardáramos copia de esas cosas, pero estoy seguro que eso debe estar en los archivos del banco. Correcto. El acuerdo comprendía el pago de $75.000 como comisión fija por la estructuración de la emisión primaria de acciones. Este pago se realizaría a la firma del documento. 37.500 más IGB y a la solicitud del trabajo de estructuración una vez obtenida la buena pro. ¿Cuánto recibió el BCP el 17 de marzo del 2004, que fue la fecha de firma del acuerdo de asesoría? Si mal no recuerdo, fue la mitad de esos emolumentos que usted acaba de mencionar. El contrato, digamos, tenía condiciones paritarias, es decir, las partes participantes. Me está hablando usted del contrato de Olmos, ¿no es cierto? Sí, Westfield y... Sí, según recuerdo, la participación para los asesores era 50%, 50%. Entonces, casi con certeza debe haber sido seguramente 50-50. Deben estar las facturas emitidas, me imagino yo. Justo a eso, el monto recibido incluyó el IGB, ¿no es cierto? Porque así estaba establecido. ¿Sabe si este monto incluyó el IGB o fue retenido por Odebrecht? Típicamente esos montos había que sumarles el IGB porque es un servicio prestado, ¿no? Ahora, yo me imagino que en esa época pues no existía todavía el concepto de retenciones y ¿cómo se llama esta otra cosa? La detracción, ¿no? Entonces yo creo que el monto total del IGB debe haber sido abonado por el cliente, es decir, la concesionaria Trasvase Olmos, al banco. Debe haber venido seguramente. Yo creo que en esa época no existía todavía el concepto de detracciones. Ahora, ese es un tema contable que con seguridad el Banco de Crédito va a poder aclarar. ¿Sabe usted si el Banco de Crédito emitió factura por este monto recibido?
Sí, sí, con seguridad. Todas estas operaciones eran siempre facturadas. ¿Y sabe si el colíder también emitía facturas? El colíder emitía facturas. Ahora, no siendo una sociedad domiciliada, me parece que eran facturas más bien de tipo internacional. Yo no conozco claramente cuál era el manejo contable, tributario de eso, pero imagino que se le puede preguntar al señor Sepúlveda, ¿no? Digamos, no, el banco se limitaba básicamente a facturar lo que le correspondía, ¿no? En todo caso, y perdone, seguramente el cliente debe tener en sus archivos copia de esos pagos, eso es con seguridad. Entonces también, me imagino yo, la concesionaria puede dar cuenta de cómo se realizaban esos pagos. Una condición para el segundo pago de honorarios era la obtención por parte de Odebrecht de la buena pro del proyecto Trasvase Olmos. Eso está especificado en el contrato. Esto ocurrió el 19 de mayo del 2004, a partir de lo que Odebrecht solicita o debería solicitar el trabajo de estructuración, hecho que según carta de Sousa Ferreira ocurrió el 16 de junio del 2004. ¿Confirma usted que Odebrecht cumplió con solicitar el trabajo de estructuración y con realizar el segundo pago por honorarios por la estructuración primaria de acciones? Según recuerdo, señora presidenta, sí, porque de hecho se gatilló la condición de empezar a trabajar en el financiamiento, que fue todo ese proceso largo que le comento hasta el éxito que se logró en el año 2006. Entonces sí, yo creo que, según recuerdo, sí, y yo creo que los hechos lo confirman. ¿Estuvo usted presente cuando esto se dio? Disculpe, cuando se dio la orden de proceder, Sí. no lo recuerdo, pero eso debe haber sido una carta, probablemente debe estar también en el archivo del banco, pero de hecho ocurrió porque el mandato inició. ¿Los honorarios a partir de entonces también fueron paritarios, mitad y mitad? Yo, según recuerdo, eran paritarios. Igualmente el banco debe haber emitido facturas. Seguramente, señora presidenta. El acuerdo también comprendía el pago de $50.000 como comisión fija por la estructuración del programa de bonos Olmos, pago a realizarse en el momento de la solicitud del trabajo de estructuración de la oferta primaria de bonos, 25.000 más IGB, y a la presentación del expediente a CONACEP. Sobre esto le pregunto, ¿recuerda usted en qué fecha se realizaron esos pagos? ¿De qué manera se hicieron? Muy difícil decirle. Yo creo que seguramente la información precisa la va a tener el banco de crédito. Muy difícil que yo le responda, no lo recuerdo. El acuerdo también comprendía el pago de comisiones porcentuales de colocación de acciones. En este caso era 3% más IGB por los primeros $20 millones colocados y 2% más IGB por los montos colocados superiores a los $20 millones. ¿Esos porcentajes fueron producto de una negociación? Sí, digamos, levantar capital para un proyecto de este tipo era bastante más difícil y por lo tanto esto suele tener un costo más alto. Es el estándar de mercado que las colocaciones de capital tienen una comisión más alta que en el caso de la deuda. Ahora, yo debo precisar que en el caso del proyecto Olmos no fue viable hacer una colocación de capital. Realmente ese segmento del encargo simplemente dejó de buscarse en un momento porque nos dimos cuenta rápidamente que no era posible hacer una emisión de acciones para el proyecto Olmos. Entonces abandonamos esa idea y en ese extremo el mandato nunca se cumplió. El financiamiento terminó siendo vía deuda porque nos dimos cuenta que los inversionistas no estaban dispuestos a asumir el riesgo de este tipo de proyectos desde el punto de vista del capital como accionista, sino más bien querían una estructura más protegida, con garantías y que les garantizara que iban a recuperar su inversión. Entonces, en ese extremo, el mandato nunca llegó a culminarse. Eso de necesitar un contrato más protegido, con garantías, fue lo que se materializó con el Decreto Supremo de Garantía. No, yo lo que me refiero es a que hay una diferencia intrínseca, digamos, entre la inversión en acciones y la inversión en bonos. Y en este punto, ¿por qué no fueron viables las acciones y por qué sí los bonos? Porque el riesgo del proyecto era demasiado elevado. Entonces,
los inversionistas no estaban dispuestos a entrar en el proyecto como accionistas. Por eso le digo, no es un tema específico de si se tenía el decreto o no, simplemente en un proyecto de este tipo, los inversionistas institucionales preferían tener una renta fija, ¿no? Invertir su dinero y tener una promesa de una tasa de interés fija. Cuando uno invierte en una acción, tiene un retorno variable que suele ser más alto, de ahí que sea atractivo invertir en acciones, pero en este caso en particular el riesgo era demasiado alto, entonces no había un retorno razonable que se le pudiera ofrecer a un accionista y que los hiciera aceptar ese tipo de riesgo. Los inversionistas preferían estar más bien en un instrumento de deuda, donde tenían una garantía de pago a una tasa determinada. ¿La empresa no garantizaba sus acciones? Como accionista, el accionista comparte el riesgo de la empresa, es decir, si el negocio va mal, todos los accionistas pierden su dinero. Por definición, así es como funciona. Y por definición, así funciona también cuando el Estado quiere proteger sus activos, ¿verdad? Hace que el riesgo financiero esté por parte de la empresa. En este caso, ¿quién corrió el riesgo financiero? Bueno, justamente por eso el proyecto tenía un componente de financiamiento privado, que son los 150 millones de dólares a los que yo me he referido, ¿no? Digamos, esa es justamente la razón de ser de las asociaciones público-privadas, que no sea el gobierno directamente el que se financia, sino que sea el concesionario el que consiga los fondos en el mercado privado, teniendo, digamos, la fortaleza económica y el sustento del proyecto que le ha sido concesionado. Y en este caso los bonos estaban garantizados por los pagos del gobierno por el trasvase de agua. Claro, indirectamente la concesionaria vivía de los pagos de agua que tenía que hacer el concedente. Eso era justamente lo que generaba los flujos de caja que le daban el sustento económico a la transacción. Es correcto. ¿Cómo se fijó el monto de la emisión en 20 millones de dólares de capital? ¿Participaron Westfield y el BCP en esa determinación? Ese monto era una estimación de lo que podía ser posible levantar en el mercado de acciones. Como le comento, en la práctica ya no fue posible hacer ese financiamiento porque el mercado no tenía apetito. Entonces esos 20 millones fueron una estimación relativamente conservadora que se tuvo en su momento. Se discutió en el equipo de trabajo si había capacidad o no en el mercado peruano para levantar acciones para ese tipo de proyectos. En ese momento el mercado de capitales en Perú era muy incipiente. Los fondos de pensiones y los demás fondos institucionales eran muy pequeños. Se pensó como idea inicial, como hipótesis de trabajo, que se podía levantar 20 millones de dólares en acciones. La práctica demostró que no era posible, que no había apetito por una inversión de ese tipo, y por eso es que al final se optó por un financiamiento totalmente como deuda. Y porque además la empresa no garantizaba sus acciones. La empresa nunca garantiza sus acciones, ¿no? El riesgo intrínseco del accionista es precisamente que el negocio vaya mal. ¿Cuándo se realizó la emisión de acciones? Nunca se llegó a materializar la emisión de acciones, señora presidenta. Después de la evaluación preliminar que se hizo en el mercado, se definió que no era posible hacer una colocación de acciones, entonces se descartó esa hipótesis de trabajo. El acuerdo también comprendía el pago de comisiones porcentuales de colocación de bonos, 0.2% más IGB por los recursos colocados y 1.8% del monto colocado como honorario de éxito. ¿Quiénes, cuándo y dónde determinaron dichos porcentajes de honorarios? Eso formó parte de la negociación comercial de la propuesta de trabajo. Debe haber sido una decisión conjunta con el cliente, por supuesto, que era el que tenía que pagar las comisiones. ¿Usted participó? No, como yo le comento, las decisiones comerciales, las negociaciones comerciales del costo de las asesorías del banco estaba por encima de mis funciones. Eso ya lo negociaba, digamos, la jefatura, la gerencia, ¿no? No me tocaba a mí definir cuáles iban a ser los costos. Usted nos ha mencionado que era el jefe del equipo de trabajo, ¿no es cierto? Para elaborar también la propuesta de trabajo. No, ese era un trabajo más conjunto del área. Cuando se lanzaba propuestas de trabajo,
la idea era, digamos, buscar clientes, y ese era un trabajo técnico, por supuesto, en lo que se refería a la idea, a la hipótesis de cómo se podría realizar tal o cual financiamiento, que era lo que se le ofrecía al cliente, pero además se requería de un esfuerzo comercial, ¿no? Y el esfuerzo comercial que involucraba la preparación de presentaciones y qué sé yo, también, por supuesto, venía aparejado de la definición de condiciones económicas, ¿no? Cuánto se iba a cobrar, etcétera. Entonces ese era un trabajo más conjunto que requería, por supuesto, del acuerdo de la jefatura, la jefatura era número uno la que definía si es que el banco iba a presentar o no determinada propuesta, porque no siempre, el banco recibía muchas solicitudes de clientes para hacer asesorías, no siempre se aceptaban. Entonces había una primera definición que era saber si es que el proyecto era bancable, si es que el banco veía que era una transacción que podía tener éxito y quería trabajar en ella. Una vez definido eso, se pasaba ya a la parte de definición de alguna estructura propuesta para trabajarla y la definición comercial. Entonces esto se hacía, digamos, a nivel… ¿La negociación comercial hacían los dueños? Las gerencias, ¿no? Perdón, las gerencias, bueno, el nivel más alto. O sí, digamos, o sea, en el caso de la negociación comercial, el que definía y el que determinaba cuál era la comisión que el banco estaba dispuesto a cobrar era el gerente del área. Ahora, por el lado del cliente, por supuesto, imagino yo, el gerente general de la concesionaria. ¿Y por el lado del cliente, recuerda quién fue? ¿Fue el señor Marcelo Odebrecht o el señor Jorge Barata? En el caso de la concesionaria Trasvase Olmos, como le comenté, las reuniones de trabajo y las discusiones comerciales fueron con el señor Juan Andrés Marzano. Yo nunca vi al señor Barata en ninguna reunión de trabajo de aquella época. ¿Y por parte de Westfield siempre solamente el señor Sepúlveda? Por parte de Westfield, el que participaba de estas propuestas y estas reuniones era el señor Sepúlveda. Él debe haber sido seguramente el que discutió con mi gerencia y con el señor Marzano, en el caso de Olmos, cuáles iban a ser las comisiones. Por sugerencia, ¿quién estaba al frente de la negociación? ¿Quién era el gerente que estaba al frente de esta negociación? En aquella época, y firma conmigo el contrato, es el señor Ferrari. ¿Y bajo qué régimen laboral participaron los profesionales en la prestación de estos servicios, los que trabajaban con usted? Nosotros estábamos en planilla, éramos empleados del Banco de Crédito del Perú. ¿Todos? Sí. El contrato también incluía gastos, reembolso por gastos. ¿Ustedes incurrieron en algún gasto que requiriera reembolso? Sí, era muy habitual. Había, digamos, una serie de gastos de todo tipo, gastos notariales, gastos legales, gastos, digamos, de viáticos por movilidad eventualmente. Recuerdo haber hecho visitas al sitio donde se iba a construir el proyecto, con estadía, etcétera. En algún momento también tuvimos que llevar a inversionistas al sitio. Entonces, efectivamente, había gastos, digamos, gastos menores en relación a lo que era el tamaño de la transacción y lo que eran las comisiones que esperábamos cobrar, pero sí, y efectivamente esos gastos eran reembolsados. ¿Estos gastos incluyeron viajes fuera del país? En mi caso no. ¿Sabes si en el caso de Westfield? Yo recuerdo que hubo alguna reunión con la Corporación Andina de Fomento donde probablemente fue necesario viajar. Yo francamente no recuerdo. Me acuerdo que yo me reuní en Lima con el equipo que trabajaba en la transacción, con algún funcionario de la CAF. Mencioné al inicio que no recuerdo en ese momento quién era, pero yo me puedo documentar y ver quién era. Y yo creo que en algún momento sí se hizo una visita a la CAF para discutir los términos con los que ellos estaban dispuestos a participar en el financiamiento. ¿Y usted no fue a ese viaje? No, yo no participé de ese viaje, pero creo que sí hubo un viaje a la CAF. Al que sí seguramente fue Gerardo Sepúlveda. Probablemente, yo por eso, digamos, estamos hablando de hace 14 años, señora presidenta. Recuerdo que hubo alguna ocasión en la que fue necesario hablar con la CAF. Probablemente el señor Sepúlveda participó de esa misión, no sé si mi jefe,
sería cuestión de documentarlo, digamos, con el señor Sepúlveda o con el mismo banco. Yo no participé de ese viaje, de hecho no recuerdo si se materializó, pero yo no fui. ¿Los asesores o el consorcio asesor presentaron un informe de sus servicios por cada etapa de la asesoría? Es decir, por estructuración, por colocación de acciones, por colocación de bonos, ¿o presentaron un solo informe final? Este era un proceso muy dinámico, ¿no? Donde realmente las reuniones de trabajo se hacían resumiendo los avances y las principales dificultades que se encontraban. Normalmente se trabajaba con presentaciones de PowerPoint. Digamos, este trabajo es un poco diferente a lo que suele haber en otros tipos de consultorías, donde uno tiene que hacer un informe y evaluar sus conclusiones. Acá pues la conclusión era obtenerle financiamiento, ¿no? Entonces, como yo le comentaba, había muchísimo trabajo, digamos, de papeles de trabajo de lo que eran los documentos de la transacción, ¿no? En el caso de Trasvase Olmos, recuerdo que el prospecto informativo, que tenía una cantidad gigantesca de documentos, eran 2 tomos, cada uno del ancho de una guía telefónica, ¿no? Porque era una cantidad inmensa de contratos. En todos ellos había que poner muchas horas de trabajo en la redacción de estos documentos y en la discusión de estos documentos y en el cierre de estos documentos. Entonces yo le diría, si hay un informe final, entre comillas, de lo que fue la transacción de Olmos, eso es el prospecto informativo, son 2 tomos de, no sé, 400 páginas cada uno, eso es información que en su momento se presentó después, creo, en la Superintendencia de Mercado de Valores, y es un documento público al cual se puede acceder en cualquier momento. Yo estoy seguro que el Banco de Crédito debe tener un ejemplar que se le puede facilitar a esta comisión. ¿Y quién firmaba o quién habría firmado este informe final? ¿Usted? Perdone. Nuevamente, no había un informe como tal. Claro, ¿no? a eso que usted le puede, o sea, ese informe final. Ese prospecto informativo sí era un documento que tenía firma, ¿no es cierto?, de responsabilidades. Con seguridad lo firmaba el emisor, con seguridad lo firmaba el asesor legal de la transacción, que tenía que dar fe, digamos, de que los instrumentos jurídicos estaban bien hechos, de acuerdo a los estándares y la ley peruana. También el señor Sepúlveda. Era creo que no. Líder, probablemente el Banco de Crédito como estructurador debe haber firmado. Es muy posible que si usted ve ese documento, esté la firma del señor Ferrari, probablemente también la mía. Es un documento público, como le comento, que es accesible. Yo recuerdo haber firmado muchísimos prospectos informativos de emisiones de bonos. Sí, ahora, ¿por qué no estaría la firma del señor Sepúlveda si ustedes hacían lo mismo? Usted dice, nosotros como estructuradores. ¿Y entonces qué hacía el señor Sepúlveda? Probablemente sí esté, señora presidenta. No lo recuerdo. Yo necesitaría ver el prospecto. Ahora, déjeme hacer una tingencia. En Perú, para presentar instrumentos en el mercado de valores peruano, en aquella época la CONACEF, hoy la Superintendencia de Mercado de Valores, digamos, hay algunas entidades que pueden actuar como, entre comillas, el título legal, entidad estructuradora, al margen de si uno es asesor o trabaja o no en la estructura financiera. Existe en la legislación del mercado de valores la definición de lo que es la entidad estructuradora. Solamente algunas entidades pueden hacer eso, los bancos, por ejemplo, entiendo que algunas casas de bolsa y un par más de asesores. Entonces, si el señor Sepúlveda firmó